hay una barrera que para mí es el mayor problema de expertise, digamos. Al final, una startup, tú inviertes sobre una valoración. Entonces, el porcentaje de equity que recibes por tu capital va en función de la valoración que te den. Claro, la valoración es incluso algo medianamente subjetivo. O sea, al final yo siempre digo que la valoración, lo que vale tu startup es lo que alguien esté dispuesto a pagarte por ella. La define la oferta y la demanda, ¿no? En un mercado libre. Entonces, cuando alguien llega, un inversor retail que está diversificado, a lo mejor tiene un pelín en cripto, tiene un par de pisos, tiene algo en fondos indexados, algunas acciones y demás, llega a comprar equity a través de una de estas plataformas, dice, joder, yo no tengo el expertise necesario para ver si esta valoración es justa o esta valoración no lo es, ¿no? Porque la suelen hacer ellos mismos, la valoración, la propia startup. Claro, a ver, la startup pide. Igual que los proyectos que nos presentan a nosotros para que nosotros podamos presentarlos al club. Y claro, muchas veces te llegan dos chavales súper talentosos con un PowerPoint y te dicen, no, nuestra idea vale 1.2 millones. Claro. Tienes que creértelo. Que es lo difícil también de la startup porque muchas no son ni rentables. ¿Cómo le das valor a algo que no es rentable? De hecho, esto es algo, claro, o sea, las startups, piensas en empresas como Uber incluso, y siguen sin ser rentables a día de hoy. Hasta hace como poco, Globo. Como Globo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que viven centradas en crecimiento, en crecer y crecer y crecer. Al final muchas veces se convierte como en un juego, o sea, ya a nivel de por dentro, por detrás, en la parte de inversión, es como un poco el juego de la patata caliente y a veces incluso, o sobre todo en mercados como más de burbuja, ¿no? De decir, al final nosotros entramos en la fase inicial, que es donde menos existe este juego, pero luego se hace un exit y se vende la empresa a un competidor o, bueno, a quien esté interesado en cuestión, o se le vende tu parte a un fondo más grande, pero son empresas que apuestan por el crecimiento, porque al final, y lo piensas en realidad y dices, Uber en Estados Unidos compite contra Lyft, en España compite contra Cabify. Es que le van saliendo por todas partes. Encima entran con Uber Eats, contra Deliveroo, contra Globo. Entonces tienen que apostar por el crecimiento sí o sí para abarcar cuota de mercado y algún día empezar a ser rentable. Es como o todo o nada. O justo gano y vendo o muero. Claro, es también lo que pasa con negocios tecnológicos que al final tienen una barrera de entrada, digamos, que cuando vendes un SaaS es fácil que ocurra que tu SaaS funciona, te copian el SaaS y empiezan a competir contra ti directamente, ¿no? Entonces es un juego es bastante diferente al de negocios tradicionales, digamos. Sí. No, yo creo que al menos gente como yo, que soy como más tradicional a nivel negocios, y cuando digo tradicional me refiero a como que no me imagino hacer un negocio que no sea rentable. Claro. Como que me cuesta mucho entenderlo, obviamente lo entiendo, pero son mundos totalmente distintos. Claro, eso sería desde la perspectiva de founder, el operar quemando dinero, porque muchas startups lo que tienen es un runway, es el tiempo de vida que te queda con el dinero que tienes en caja, ¿no? Sí. Entonces tienes que levantar pasta constantemente para no quedarte sin tiempo o sin vida y se te muere el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, desde la perspectiva de inversor funciona un poco diferente, porque puede que es un poco lo paradójico, que la startup sigue perdiendo dinero pero sigue creciendo. Entonces el valor de tu inversión sube, claro. Crece aunque la startup pierde dinero. Es decir, Uber pierde dinero, pero el que entró en Uber en etapas iniciales... Su trozo de Uber vale más. Muchísimo más. ¿Y cuál es la inversión mínima en Blast? Vale. ¿O depende de la startup? O sea, se puede entrar en cada ronda desde 1.000 euros. Nada más con la membresía más básica, vale, y hasta 50.000 euros por ronda. O sea, lo máximo 50.000 por proyecto. Por proyecto, claro. De todas formas, algo muy importante, y a mí, o sea, al final estamos en un punto en el que, y además es un proyecto que lleva mi imagen personal vinculada. Entonces, mi misión con este proyecto no es congregar al máximo número de personas posibles para que entren, sino que entren personas que entiendan en lo que se van a estar invirtiendo, ¿no? Al final, Venture Capital significa capital de riesgo. Entras en una etapa muy inicial y por lo tanto hay riesgo. Lo importante para invertir en startups, diversificarse. Diversificarse porque es un juego, entre comillas, de encontrar el outlier. Es decir, estadísticamente, bueno, más o menos... O sea, 10% va a tener éxito, ¿no? Igual, sí, o sea, vamos a intentar batir la estadística porque tenemos un equipo, ahora mismo hay un equipo de 15 personas detrás de esto, con analistas, con personas que se mueven, que conocen a los founders, que están metidos en todos los eventos e incubadoras, están en contacto, o sea, tratando de filtrar y conseguir los mejores proyectos, ¿no? Pero podríamos decir que a lo mejor de cada 10...
4, estadísticamente, 4, 5, 3 se te acaban muriendo por el camino. Y mueren. O sea, pusiste tu dinero en una startup y se va a cero la inversión. Luego, algunos, bueno, pues dejan de conseguir dinero para poder seguir creciendo y se tienen que estabilizar y acaban, bueno, pues repartiendo dividendos en el cap table, lo que sea. Luego, pues, la cuestión es un juego de encontrar 1, 2, 3 que son los outliers, que de repente das con un idealista, das con un holded, no tienen que ser, estos son casos súper abruptos, pero una empresa que de repente, ¿sabes? Holded, te estamos hablando, Jesús Monleón, por ejemplo, que lo tuve en el podcast, él le hizo un por 87 a Holded, creo que contó en mi podcast. Claro, eso es un outlier heavy. Interesante. Claro, con que tengas uno que te hace un por 10, que tampoco es tan loco en el panorama startup porque son rendimientos muy explosivos, ya te paga la fiesta, o sea, te paga el portfolio entero y con que 2 o 3 te hagan... Claro, te recupera las otras inversiones y te hace ganar dinero igualmente. Eso es. Entonces, claro, yo lo que quiero es personas que entiendan el producto, o sea, que entiendan el tipo de inversiones que estamos haciendo y que no, o sea, que no inviertan y de repente, oye, que esta se fue a pique. Claro, es que en eso consiste esto. Y por eso también, y esto me parecía súper importante cuando lo hablábamos a nivel interno con el equipo, de obligar con las membresías a diversificar. Porque, ¿qué pasa? Acá hay founders que son unas máquinas de vender. O sea, que se te ponen delante y dices, tío... Voy con todo, ¿no? Es que voy con todo, porque el proyecto es la hostia, te veo capaz, me lo vendes muy bien, pero esto es una travesía por el desierto, como decía Jesús también. Digo, al final, bueno, es complejo. Es complejo, muchos proyectos son muy ambiciosos. A veces a mí mismo, antes de ayer, me presentaban un proyecto que decía, hostia... Es que si esto sale bien, este proyecto es la hostia, pero claro, es muy ambicioso y como todo, pues es riesgo, retorno, ¿no? Y claro, obligamos a diversificar porque puede que pase esto, que de repente un founder te lo vende de lujo y alguien diga, es que voy con todo el dinero que me permite invertir mi membresía, le invierto a este porque confío en él. La membresía también tiene un límite de inversión. Claro, es decir, si tú, por ejemplo, y me invento los números, si tu membresía te permite invertir hasta 20.000 euros... Di los números reales o no se pueden decir. De las membresías y tal, por entenderlo. Sí. O sea, cada membresía tiene una cantidad que te permite invertir, claro. Vale. Sí, justo. Entonces, para que tenga sentido también, porque el valor de la membresía, o sea, el precio de la membresía sube, entonces, pues, eso es un coste que, bueno, se puede imputar a tu rentabilidad. Y también como después. que igual te dice, oye, con la membresía más básica puedo invertir 10.000 euros al año. Eso es. Diversificado en 5 proyectos. Justo. O sea, a lo mejor te dice, puedes invertir hasta 20.000 al año, pero por proyecto solo puedes entrar con un máximo de 4.000. A lo mejor entonces, por cojones, tienes que entrar en 5 proyectos diferentes. ¿Por qué? Para evitar eso, que algún miembro del club se vuelva loco y diga, me convence, lo veo claro, voy con todo y luego, pues, joder, es un mercado que nunca se sabe. Al final todos los proyectos parece que al principio parecen muy ejecutables, pero luego surgen problemas por el camino. Claro. No, o sea, entiendo el punto para que no venga un tío que venda increíble, que levante el dinero de todos y que luego salga mal y que todo el mundo haya invertido en eso y también que si eso te pasa al principio del año, digamos que las cantidades a invertir son anuales. Entonces, joder, te quedas de brazos cruzados dentro del club el resto del año y es un problema. ¿Y cómo funciona? ¿Tú cuando pagas una membresía cuesta el dinero que luego vas a poder invertir? No, eso es aparte. Aparte. El importe de la membresía es un pase de acceso al club. Vale. De hecho, mi socio, Thomas, una verdadera máquina, es fundador de un unicornio en Francia. O sea, un unicornio significa una empresa valorada en más de 1.000 millones. Claro, nosotros coincidimos al final, personas en común y demás, nos acabamos conociendo y decidimos empezarlo en España. Pero ellos ya están operando en Francia desde hace 9 meses. Y con el mismo business model. Exacto, o sea, tal cual. Es el mismo club de inversión, ya existe en Francia. Van a cerrar el 2023 con cerca de 70 millones, o sea, le ha ido muy, muy bien. O sea, básicamente habéis cogido algo que ya funciona en Francia y lo habéis traído a España. Sí, justo. Y lo que pasa... o sea, claro, yo he estado metido para aprender el know-how desde hace 8 meses. Llevaré con ellos muy, muy metidos y en contacto diario dentro de el club, aunque no me he enterado mucho porque es en francés, pero bien. Y lo que ves es cómo se conforma un club real, o sea, una red de personas que luego, oye, que hay un grupo de 120 personas en Lyon, pues esas 120 personas organizan cenas, se conocen. Al final son personas que tienen un interés común, que tienen algo en común que les interesa. Es divertido esa parte de debatir. No, la parte de comunidad mola. Y yo creo que también mola. A la gente
latinos, por así decirlo, nos gusta aún más Sí. el hecho de estar con gente, de hacer las cosas con gente. Y algo que noto yo también es que en España, porque realmente países como, no sé, estaba hace poco en Londres y en Reino Unido, hay una cultura por las finanzas y por las inversiones que es muy diferente. Estamos a años luz, literalmente. Sí. Entonces, para las pocas personas, entre comillas, que les interesa este tipo de, pues las inversiones, las finanzas, los negocios, el propio emprendimiento es algo que tiene muy poco interés proporcionalmente en la población española. Entonces, poner a todas esas personas juntas en un mismo lugar, yo creo que se forma un ecosistema que está bastante bien. Sí. O sea, ¿y cuánto vale la membresía más barata? La más barata vale... Es que ahora tenemos una oferta de lanzamiento que es de un 20%, entonces quedan 800, serían 1.000. Vale. Serían 1.000 y la más cara son 8.000. 8.000. Y luego hay 5 diferentes. Hay 5. Que van variando ahí. Y lo que depende es realmente la cantidad de dinero que puedes invertir y luego beneficios y tal que te Por ejemplo, que te dan, ¿no? la más barata de todas te permite, creo que son hasta 10.000 al año y la otra, la Diamond, la de 8.000, te permite hasta 300.000. Entonces, claro, están enfocados a perfiles de personas diferentes totalmente. ¿Y cuál es el negocio detrás de esto? Pues al final es como un fondo, más o menos. O sea, nosotros lo que nos llevamos es, como club, el 20% del beneficio. Es decir... Del exit, por así decirlo. Claro, del exit. O sea, el 20% no del monto total, sino de la parte que han ganado. O sea, nosotros ganamos pasta cuando gana pasta el inversor. El inversor, vale. Y que es como verán más o menos, es un estándar... Bueno, depende del fondo, ¿no? Bueno, pero en el crowdfunding normalmente te van a cobrar una comisión, ¿no? Claro, no, y también hay una comisión de mantenimiento. O sea, un management fee, digamos, que este varía en función de la membresía y tiene sentido, porque al final la persona que invierte solo 1.000 euros por ronda, joder, nosotros tenemos un procedimiento detrás que es un follón. O sea, está todo regulado por la CNMV y demás, pero lo que hacemos básicamente para que se entienda, hablando o sea, constituimos por cada ronda de inversión un SPV, un Special Purpose Vehicle, que es como, digamos, vamos a decir, como una sociedad. Entonces, cada miembro del club en la parte proporcional a su aporte de capital recibe un porcentaje de la sociedad. Y luego, con toda esa sociedad, compramos el porcentaje de equity de la startup. Vale. Es decir, esto es otro problema que tiene el crowdfunding, que luego, cuando te invierten 150 personas diferentes en el cap table, es decir, en la tabla de inversores de tu empresa, tienes a 150 inversores diferentes que muchas veces no tienen experiencia, te piden explicaciones, te mandan mails. Nosotros somos como esa barrera, ¿no? Realmente vosotros sois el socio, realmente. Justo, solo uno. Solo uno. Claro. Y luego, pues eso es una empresa, eso lo hace creo que también el crowdfunding inmobiliario, ¿no? Montan una SL y con la SL compran el piso, lo que sea. Eso sería es. algo así. Y luego tú tienes, pues, claro, tu porcentaje, sí, o sea, tu porcentaje del equity de la startup. O sea, no es tan difícil, pero sí. Básicamente se monta como una empresa y esa empresa invierte en una la startup. por ronda. Una por ronda. Importante, claro. Una por ronda, claro. Y entonces el business está en cobrar una comisión de mantenimiento de eso. O sea, básicamente, pues tenemos una empresa que ha invertido en la otra, la empresa que son todos los inversores, con 1 millón se cobra el porcentaje que sea, aunque sea un 1%, al final es dinero, y luego cuando se vende es donde se hace dinero de verdad. Sí, a ver, el business realmente como tal para nosotros está en elegir proyectos buenos, ganadores y que multiplique el dinero de los inversores y nosotros llevarnos el corte ahí, porque al final, a ver, del management fee, en función también de cómo se estructura el club, porque no es lo mismo entrar a rondas con menos inversores que aportan más capital que con muchos más inversores, porque al final son trámites que hay que nos cuestan dinero a nosotros. Luego tenemos, un equipo de 15 personas detrás de esto, una oficina. Es decir, hay una parte de costes que al final o sea, del management fee no vivimos. Es lo que, a lo que intento llegar. Entonces, el business para nosotros es que si hacemos un buen análisis, traemos startups al club que tienen potencial, es decir, si traemos por decirte, un holded, pues de una operación como esa podemos ganar mucho dinero. Pero bueno, si nosotros ganamos mucho dinero, significa que los inversores también están ganando de forma individual en proporción. Y imagínate que se hace una muy buena inversión, tipo un holded, llega el momento en el que pues hay una oferta de vender la empresa. Claro. ¿Quién lo decide eso? ¿Vosotros? Sí. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta en relación al club, ¿no? O sea, si hay dos cosas que quiero que se entiendan, por lo que te decía antes, que no es algo masivo, sino es que entren personas que sepan en lo que están invirtiendo, es por una parte el riesgo que se tiene y por otra
que claro, no estamos hablando de invertir en empresas que ya están en mercados cotizados, sino que estamos hablando de, bueno, tú compras equity y necesitas un evento de liquidez para poder salirte de esa operación y convertirlo de nuevo en liquidez. Entonces podemos estar hablando a veces de años. De 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, eventos de liquidez que pueden ser una ronda de inversión posterior a una valoración mayor y llegamos y decimos, oye, nos salimos aquí, le vendemos nuestra parte a un fondo. ¿Pero quién lo decide eso? Claro, esto es democrático pero medianamente inducido. Es decir, o sea, hay una votación dentro del club, pero nosotros y nuestros analistas dan la perspectiva. Es decir, oye, aquí nos podríamos salir porque están levantando otra ronda. Pero a ver, aquí... Es democrático, pero vosotros vais a decir, oye, recomendamos esto, pero ya que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, hay una votación, pero claro, nosotros tenemos que dar una lectura de la situación también para que tenga sentido. No es decir, oye, que podemos sí o no. Porque al final hay que decir, oye, es que no hay competencia en el horizonte, el ritmo de crecimiento está siendo una locura, la valoración de esta ronda tampoco nos parece nada del otro mundo, creemos que aquí hay potencial si esperamos un año y medio más bueno. Sí. Pero vamos, los eventos de liquidez son otra ronda de inversión posterior, son un IPO, es decir, que salgan a bolsa, o un exit. Que los fundadores digan, oye, se vende la compañía y nosotros, bueno, ahí con ellos lo vendéis. En nuestra parte.